JUN 98.5 FM. Radio UNAL Bogotá, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Estante del libro. Siempre es grato comunicarse con ustedes, los oyentes. Y desde este programa, Estante del Libro, Instante del Libro, conocer a los actores del quehacer editorial. Con el señor Carlos Rangel, extendemos la invitación a escritores, diseñadores, editores, promotores, gestores culturales, distribuidores, correctores y demás para que nos cuenten sobre su trabajo, para que, entre todos, sigamos aportando valor a la cadena del libro. Soy Amelia Pinzón. Hoy, Pavel Eduardo Rodríguez, autor del libro Sombras Ominosas, Relatos de lo Terrible y lo Fantástico. Músico, poeta, filósofo, humanista, docente, periodista comunitario, gestor cultural, locutor, entre muchos otros roles que ejerce. Se presenta reavivando la pregunta sobre la importancia que se le ha concedido al autor y su función con relación a los textos que produce. Es el programa de los autores y de sus obras. ¿Cómo se define Pavel Eduardo? Yo sí he creído mucho en el tema de la disolución del autor, ¿no? Que se ha manejado mucho desde la poesía Mallarmé hasta grandes teóricos del pensamiento. Y digamos que esa consideración de quién es uno, yo creo que uno es lo que ha vivido y es lo que ha transitado y es lo que ha trasegado. Y eso no solo implica la facticidad de los hechos, de lo que uno haya vivido, digamos, en términos reales, sino también de los imaginarios, de los supuestos, de los errores, de las experiencias. Y a partir de toda esa amalgama de situaciones que atraviesan al sujeto, es que uno se va configurando como el autor disuelto en lo que escribe. Entonces sí creo que hablar en términos de escritura a la hora de decir que quién es Pavel Eduardo, pues es alguien que a su edad, pues no más de una treintena de años, ha vivido muchas cosas y también imaginado muchas otras. Y a partir de esa interacción entre lo imaginado y lo vivido, pues es que se construye un texto de relatos, pues en mi lado literario de la escritura, porque soy más academicista que literario, fue esa experiencia que tiene sueños, o sea, sueños no en el sentido de la expectativa, sino sueños, el delirante, el sueño es surrealista y demás. Y además de algunas cosas que también han sido parte de mi vida. ¿Cómo es esa piquiña de ser escritor? Porque uno necesita escribir las cosas y publicarlas también. Borges decía que la escritura es la más bella caricia de la inmortalidad, parafraseo más o menos. Y tiene que ver mucho con eso. Yo creo que el afán de escribir es el afán que siempre ha tenido la humanidad del temor a su finitud. El ejercicio narrativo es un ejercicio que lega, es un ejercicio que deja. Es el ejercicio de la palabra como una construcción de realidades y sobre todo de sentido. Entonces yo siempre diré que el ejercicio de escribir o la piquiña de escribir es, bueno, yo tengo una amalgama de cosas, tengo una serie de experiencias, cómo las voy puliendo, cómo las voy desarrollando y también cómo las voy transmitiendo, o sea, la necesidad de que otros también puedan vivir. Decía que al uno leer vive muchas vidas, muchos universos, entonces uno también quiere ser parte de esa composición de universos y es parte de la composición de universos. Bueno, yo tengo algo que decir, yo tengo algo que narrar, yo tengo algo que también compartir. Y en ese orden de ideas es la magia de la literatura como metalenguaje, ¿no? Que conjuga ese umbral crítico entre lo que puede ser lo ficcional, lo filosófico, lo reflexivo. La literatura tiene esa virtud de ser una amalgama de escenarios donde mi propio criterio, mi opinión y mi experiencia me permite decir, bueno, voy a construir un relato que vale la pena contar como una experiencia más de esas muchas vidas que los lectores tienen frente a los escritores. Entonces yo siempre he pensado que la escritura es eso, la escritura es la necesidad de transmitir un poco de la vida de uno, expandir un poco la vida. Algunos lo hacen con los hijos, tienen sus hijos como una forma de negar su finitud, otros lo hacen con los temas religiosos, ¿sí? Decir, bueno, niego la finitud a partir de considerar después de la postrimería una vida eterna, y otros lo hacemos escribiendo. La escritura de Pavel Eduardo Rodríguez se nutre de lecturas previas, de autores precisos, de imaginación y sueño,
que el tiempo que ha dedicado a todo aquello que lo ha tocado de pies a cabeza. Primero es lector. Reconozco esa virtud de ser un buen lector de muchas áreas del conocimiento. Creo que como filósofo y como profesor es un ejercicio constante. Cuando uno dice, dejo de ser lector y me pongo a hacer mi propio escrito. Ese es el mayor consejo para un escritor. Antes de uno escribir tiene que leer muchísimo, ¿no? Cada que uno le preguntan cómo se es escritor, ¿no? Hay que leer. Eso es fundamental. Yo creo que uno nunca termina, y uno, hablando de autores que han tenido una larga vida, digamos a sus 75, 80 años, aún siguen diciendo, lo que escribí a los 30 no me gustó hoy en día porque lo contrasté y pasó el tiempo. Entonces muchas veces no es esperar el momento, no creo que sea como decir, bueno, yo ya leí lo suficiente para escribir. No creo que funcione así, porque entonces llegarán los años de vida y uno siempre va a decir, no he leído lo suficiente para escribir. Yo creo que todo tiene sus etapas, y yo creo que en ese orden de ideas hay que seguir mucho el impulso, lo que hablabas ahorita del impulso. Yo creo que hay un impulso donde uno dice, bueno, por ejemplo, en el caso de Sombras Luminosas, los relatos que tienen, yo ya tenía como esos impulsos y decía, bueno, yo estaba en ese momento de mi vida leyendo muchísima literatura thriller, leyendo mucho Poe, mucho Thomas de Quincey, mucho Baudelaire, bueno, en fin, mucha literatura del romanticismo. Y entonces me dije, caramba, a mí esto me gusta. En este momento me siento apasionado. En ese momento era profesor de una institución educativa. Estaba impartiendo la cátedra de español y literatura. Entonces me dije, bueno, vamos a hacer un libro que recoja esta literatura que en este momento me impulsa y que por supuesto también esté guiado hacia ese tema de la literatura thriller, detectivesca, sombría. Y entonces es el impulso. Yo creo que hay un momento donde uno dice, tengo la capacidad y tengo la posibilidad también de pulir ese texto y pues que sea publicado. Dice Fernando Denis, la sombra es el símbolo mágico que conlleva a rastrear los ayeres, los sueños, las emociones que al fin y al cabo forman la vida. La escritura de Sombras Luminosas la tengo hace más o menos 15 años. Primero, hay unos cuentos, por ejemplo, que son sueños. Entonces, alguna vez tuve un sueño bastante psicodélico, me paré, apunté algunas cosas del sueño y me dije alguna vez, oye, esto algún día debería ser narrado, porque es un sueño psicodélico, loco, ¿cómo hacer de eso una narración coherente? Entonces empecé un reto, no lo empecé a escribir, les digo, hace 15 años que me dije algún día, voy a hacer un libro de cuentos. Pero pues bueno, fue un tema que postergué, y sí hice varios relatos sobre algunos crónicos, empecé a trabajar un poco de crónica, y empecé a hacer algunos relatos académicos antes de Sombras Luminosas, hasta que llegó el punto donde me dije, bueno, ya tengo una serie de imágenes en mi cabeza, de títulos y de lluvias de ideas en términos de literatura, entonces voy a aventurarme. Claro, hay que hacer una selección, eran más de 30 o 40 ideas que digamos uno tenía recopiladas, pero entonces ahí sí dije, no, esto es lo que más me gusta, creo que es lo que más puedo desarrollar narrativamente, además de que le puedo dar coherencia, consistencia, densidad, y sobre todo de esos relatos que me servía para hablar de misterio, que me servía para hablar de lo detectivesco, de lo misterioso, de lo ominoso, que es el nombre, ¿no? De lo sombrío. Entonces, a partir de eso, ya se hace una selección y pues salió la obra ya completa. Preséntanos el libro, por favor. Sombras Luminosas es un texto de relato thriller, detectivesco, muy a la usanza del romanticismo y de la escritura inglesa del siglo XIX y XX. Yo sé que hay muchos autores latinoamericanos que dicen que uno no debería escribir a la usanza inglesa, pero yo creo que eso es un tema bastante subjetivo. Yo sí creo, a partir de las lecturas de Thomas de Quincey y de Poe, y además de la ficción borgiana, me gustó muchísimo empezar a explorar esos límites del sentido. Eso es el contexto que usa Borges, me gusta mucho, entre mundo y universo. El mundo es lo que puedo significar. O sea, Borges no entiende el mundo contenido en el universo, lo entiende como contrastable. Entonces, el mundo es lo que puedo significar, lo que puedo darle sentido. El universo es el universo de los espejos, lo que no tiene sentido. Es un grano de arena en el desierto, lo que es infinito y no tiene sentido, no tiene fin. Podría ser la categoría estética de lo sublime. Entonces, a partir de ese principio, empecé a pensar en la necesidad de ahondar en la imaginación y en los imaginarios, que son cosas distintas. La imaginación es lo creado, los imaginarios son los presupuestos que se contienen en mí. Y pues manejar el tema de la densidad, el Dichtung que llaman en el concepto alemán de la literatura, y empezar a trabajar en una escritura espesa, densa, misteriosa, algunas, como les decía ahorita, digamos más enfocada en los sueños, en algunos temas personales, y otras experiencias reales que me ha tocado vivir en muchos capítulos de mi vida, que en sí mismas son tan fantásticas que se permiten hacer parte de un texto que se llama Sombras Luminosas, relatos de lo terrible y lo fantástico. Lo terrible porque es lo real, ¿no?
lo que es tangible, la maldad humana en muchos casos, y lo fantástico porque obviamente también tiene temas de ficción. En este tipo de libros, por supuesto, la muerte hace su aparición y es protagonista. ¿Cómo se trabaja la muerte desde esa cosa terrible o fantástica? Es que la muerte yo creo que siempre ha sido la inspiración de todos los relatos o las metanarrativas humanas, ¿no? La religión nos habla de la muerte. Digamos que las creencias metafísicas en términos religiosos tienen que ver mucho con eso, o sea, la negación de la muerte. No podemos morir, tiene que haber algo más allá. Y la muerte por eso siempre se ha asociado al tema del oscuro, de lo malo, ¿sí? O sea, morirse es malo. En la cultura popular no deberíamos morir. Más allá de no deberíamos, es no queremos y no morimos. Entonces eso ha generado una perspectiva de la muerte terrible, asociada al dolor, asociada al misterio, a ese gran problema de enfrentar lo incognoscible. Entonces sí, hay unos temas relacionados con la muerte. Digamos que un tema anecdótico es que yo sí tuve la oportunidad de trabajar hace unos años en mi natal Armenia en una morgue. Tuve la oportunidad de ser, digamos, asistente de patología, tema laboral que no tiene nada que ver con mi formación, pero bueno, me tocó. Entonces, hay un cuento de lo terrible de la muerte en el sentido humano, que se llama Relato Solemne, que es pues el relato real de una muchacha que fue pues lamentablemente asesinada por, bueno, temas de microtráfico y demás, algunas de esas violencias que son tan terribles y tan tangibles de nuestro país, y es toda la historia desde que llega el cuerpo, llegan los forenses, o sea, lo que uno vive, es un cuento totalmente experiencial. Entonces ahí hay unas experiencias que tienen que ver con lo terrible de la muerte a partir también de un país que ha sido pues lamentablemente muy violento como Colombia. Se entretejen esas historias de muertes naturales, pero también son muertes por violencia o muertes por asesinatos, más bien, que pueden ser encubiertos. El tema de la violencia y el mal me ha apasionado mucho teóricamente. De hecho, ahorita estoy trabajando en la producción de un libro de filosofía estrictamente filosófico sobre el tema del mal. Y la muerte en estos casos, en algunos casos que son relatos, hay dos formas en que interpretamos el mal y la violencia. Está el mal humano, sí, que es esa condición, digamos, ajena a cualquier práctica ética o moral que tiene que ver con deshacerse del bien común para seguir tras el impulso del deseo, ¿no? Digamos que ese estado de naturaleza jovesiano que nos habla de que pues todos quieren dos cosas básicas en la humanidad: la consecución del deseo y la supervivencia. Y eso como implica pasar por encima de los demás, o sea, negar la identidad, la integridad, la vida del otro, ¿no? Y está el mal, digamos, ya entendido en su acepción general, que es el mal, por ejemplo, natural. Hay un cuento también que habla de un terremoto y todo lo que pasa, todo ese tema de lo que fue el terremoto del 25 de enero del 99 en Armenia, que me tocó vivirlo siendo muy niño, y la experiencia también del mal natural, pero como también hay un mal humano, sí, o sea, tras la tragedia, como otros sobre la tragedia también atacan. Entonces sí hay una reflexión, digamos, entre líneas desde la perspectiva de la literatura sobre el tema del mal en el hombre. Como se trata de esa imaginación, ¿cómo es la construcción de los personajes? ¿A qué le pones más énfasis? ¿Cuáles son como los límites que tienes en esa construcción? ¿Y qué tanto te importa que sean de verdad o sean simplemente verosímiles? Yo siempre creo que uno toma de muchas personas la construcción de los personajes. No creo en la espontaneidad absolutamente fantástica de un personaje. Yo creo que los personajes siempre están en nuestro consciente y también en nuestro inconsciente. Entonces los personajes en algunos cuentos, generalmente casi todo escritor también se retrata a sí mismo, ¿no? Repito, no solo en lo fáctico que ha vivido, sino también en lo imaginario, no en lo que ha soñado, en lo que ha percibido, en lo que ha querido, en lo que ha imaginado, en lo que ha delirado. Sí, yo creo que la escritura siempre está asociada, sobre todo la literatura, con un poquito de exceso, ¿no? De exceso de la imaginación. Entonces muchos de los personajes hacen parte de esas cosas conscientes e inconscientes, y otros son abstracciones de personas que lo rodean a uno. Entonces hay personajes que son tácitamente reales, concretos. Sí, eso. Hay un personaje, por ejemplo, en el cuento del Relato Solemne, el primer cuento del libro, en efecto los personajes todos son reales. El vigilante, el camillero, la ambulancia, porque es un cuento tipo crónica. Hay otros como Una conversación con el diablo, que sí ya son fantasiosos, ¿no? Ya tienen que ver mucho más también con la mixtura y la creación de las culturas. Entonces es un cuento, como yo tuve una estadía larga en Arauca, en los llanos, entonces me atraía mucho el tema del relato de Florentino y el diablo, toda esa mitología llanera, todo ese cuento de vaquería, todos esos cuentos de sabana, y entonces uno escuchaba que hablaban del silbón, de la sayona, de la bola de fuego, y los campesinos lo hablaban con tanta firmeza, es que yo lo vi, yo lo escuché. Entonces uno toma esos personajes y va construyendo y moldeando a partir de la experiencia. ¿Qué elementos consideras
para ese factor sorpresa que hay en cada uno de los cuentos? El tema en literatura siempre, para mí, sobre todo el cuento, por Borges jamás escribió una novela, siempre digo que el cuento lo decía todo. Yo no soy tan, digamos, enemigo de la novela, pero sí creo que el gran tema del cuento es poder sostener una densidad y tener un final inesperado. Yo creo que lo más difícil para mí en la construcción de un cuento es el final, porque el final tiene que romper, o sea, no, si el final es predecible, el cuento puede ir muy bien hilado, puede ir chévere, puede ir denso, puede tener su trama, pero los finales siempre para mí creo que son lo que tiene que tener el factor sorpresa, y el factor sorpresa es precisamente anunciar lo inesperado. Casi todos los finales terminan siendo, digamos, definitivos, ¿sí? O sea, pero también cuando uno es un final abierto tiene que ser cuidadoso de que no se vaya a tirar la narrativa. Entonces, ¿cómo equilibrar ese carácter que termine el cuento, pero que no sea lo que la gente crea que vaya a terminar? Entonces yo creo que el trabajo de los finales en literatura es muy importante, es muy importante repetirlo. Yo creo que los finales de la mayoría de cuentos los hice por ahí unas 5, 6, 8, 10 veces, que hacía un final, lo releía, no me gustaba el final, bórrelo, vuelva, final, hasta que ese final no me diera una solución, pero una solución inesperada, no me sentía conforme con el cuento. ¿Cómo es el proceso de nombrar, de bautizar cada cuento y el mismo libro? Para mí los títulos es lo más difícil. Yo primero hago el cuento, repito 10 veces los finales y después lo leo muchas veces para ponerle un título, porque es que los títulos siempre tienen un compromiso, que es el compromiso de que le dé coherencia a todo el cuento. Entonces sí creo que el tema de los títulos es muy fuerte. El libro Sombras Ominosas, el nombre tiene que ver con que el primer misterio de mi infancia fue la sombra. O sea, mi sombra, mi propia proyección de la sombra. Y siendo muy niño, yo tenía una cosa muy particular con mi sombra. Cada que mi sombra se me proyectaba, yo me descuidaba de lo que estuviera haciendo para mirar mi sombra, porque para mí era inexplicable que pudiera proyectar una imagen, o que frente a cierto ángulo de luz no hubiera sombra, o se ensanchara la sombra. O sea, la sombra era como un yo en otra realidad absolutamente dúctil, ¿no? En otro mundo. Y después, muy joven, también estudié la teoría de fotones de luces, y me sorprendió que la sombra es un fenómeno inexplicable, ¿no? Es de como la luz tiene una onda en términos de física y una curvatura que choca con una teoría que llama de fotones fantasma. Entonces, la sombra sí es un misterio hasta para la ciencia, porque si la ciencia tiene que reconocer una figura de fotones fantasma, que es una teoría sobre la luz y la reflexión de la luz y la curvatura de la luz, entonces uno dice, caramba, ahí hay algo en la sombra muy fuerte. Y el tema del misterio, después ya con Poe, algo de Calvino en su momento, el tema de la sombra siempre me pareció como de los elementos de lo que nunca me abandona, pero a la vez es absolutamente otro. Y eso me parece ominoso, en el sentido de lo terrorífico, de lo denso. Entonces, lo de Sombras Ominosas tiene que ver con eso que siempre nos va a acompañar, que es el mal natural. Eso por ese lado. Y respecto a los títulos de los cuentos, bueno, cada uno, por ejemplo, el de Relatos Solemnes es un título bacano, porque es que la definición de morgue en el siglo XVI en Francia no era un cuarto para muertos. Realmente morgue era mirar solemnemente, la etimología hasta el siglo XVI. ¿En qué momento mirar solemnemente se convirtió en cuarto para muertos? Es un tema que etimológicamente no he podido rastrear, pero entonces por eso continúa Relato Solemne, por la definición del siglo XVI de morgue. Un título tan llano como Una conversación con el diablo. Eso fue muy inspirado en el poema llanero muy famoso Florentino y el diablo. Bueno, sí, no es florentino, es un tipo más citadino, pero es una conversación con el diablo. Entonces todos los títulos tienen que ver un poco con eso. El lenguaje del vulgo define la locura de manera peyorativa, con rostros de desazón y desconocimiento, a aquellos que se les endilga el infausto e incomprendido título por atreverse a realizar actos de originalidad ajenos a los tradicionalmente aceptados, se les marca por temerarios privados de juicio. Conocer el origen o la procedencia de las palabras escritas es parte de cada relato de Sombras Ominosas, el libro de Pavel Eduardo Rodríguez. ¿Y a todos los cuentos le haces esa explicación? Sí, a todos los cuentos sí, esa es parte de mi estilo. Siempre trato de arrancar con una explicación y sobre todo el tema etimológico, revisar las palabras, ser muy delicado. Eso ya de parte de mi escritura, ¿no? Trato de ser muy riguroso. Mi escritura no es tan espontánea, los temas pueden ser espontáneos, pero me gusta ser muy explicativo. Eso puede hacer el libro y veces un poquito denso, ¿no? El lenguaje es un lenguaje bien hilado. Los diálogos son muy de la literatura del romanticismo, ¿no? Son elaborados, no son de un lenguaje coloquial. Sí, ahí se nota mucho la influencia del romanticismo, ¿no? Muchísimo. Sí, de lo que es una forma de ilustración en la literatura, ¿sí? No tengo una escritura muy coloquial, eso sí. Ha sido crítica y también, digamos, reconocimiento. A algunos les gusta, pues, el tema y otros dicen, no, es que son muy construidos. Bueno, a otros les gusta, pero
sí, el estilo es muy de esa usanza del siglo XIX. Bueno, también quería hablar un poco del prólogo, un ensayo brillante de Gabriel Restrepo sobre lo terriblemente bello en lo sublime. Me pareció un prólogo, de hecho no es un prólogo, es un ensayo. Es un ensayo completo sobre las teorías estéticas, que es algo que también durante la construcción de este libro trabajé mucho. La teoría estética, ¿no? Las categorías estéticas. Y de las categorías estéticas, la que más me gusta es la categoría de lo sublime, porque lo sublime tiene una definición entre lo terrorífico, lo grotesco y lo bello. Lo sublime es la mitad, porque lo sublime es aquello que es tan hermoso y tan deslumbrante que puede ser fatal para mí. Es una definición preciosa, preciosa, preciosa. Siempre es importante que el autor lea algo de su obra. Claro. A ver, aquí me gusta mucho, a propósito del tema de títulos, quiero leer un cuento que fue experiencial del terremoto que les hablaba ahorita y tiene un título muy particular. Un niño juega con Jano y Gaia. Jano es el dios que le dio el nombre al mes de enero, ¿sí? Y era el dios que abría y cerraba puertas, y Gaia es la tierra. Ese fue el terremoto de 1999 que dejó pues muchísimas víctimas, y yo tenía 8 años cuando me tocó presenciarlo. De hecho, toda la manzana alrededor de mi casa se cayó. El único edificio que quedó en esto fue el mío, o sea que nos rodeamos de muertos. Y este cuento tiene como particularidad la perspectiva de un niño que ve a todos los adultos desesperados corriendo, que escucha las noticias, que ve las experiencias y que tiene una memoria muy puntual de todos esos relatos, porque no se preocupaba tanto por el terremoto en sí, ni porque la casa se hubiera caído, ni porque qué vamos a comer, sino que el niño tenía la posibilidad de escuchar otras cosas, porque no tenía esas preocupaciones. Entonces había una parte muy, muy interesante que tiene que ver con un cementerio de Calarcá, Quindío, que los que de pronto recuerdan, eso fue una de los temas interesantes, porque ese cementerio, los muertos salieron de sus tumbas, o sea, del movimiento telúrico se elevaron. Entonces había una parte interesante. Sobre la réplica tengo otro excurso interesante. La réplica fue el segundo terremoto de las 5 de la tarde. Entonces dice: presenció los muertos de un cementerio que decidieron salir a saludar a los vivos. Asomaron manos, cabezas y pies, generando un problema de salud pública e impartiendo el terror. Así habría sido de tétrico el movimiento de la tierra, generó sustos de muerte hasta en los muertos. Los compañeros de sepulcro, los insectos necrófagos, particularmente moscas y cucarachas, también se intimidaron y buscaron refugio. En bandadas de centenares fluían, parecían resumar de las tumbas para encontrar asidero en cloacas, siguiendo la luz como indican se debe hacer en las epifanías de las oquedades cilíndricas a puertas del óbito. Esa luz eran los lavamanos, inodoros, rendijas de duchas y demás canales domésticos conectados a las miriadas de túneles putrefactos. Como podrán imaginar, la recepción en las casas donde salían no era la mejor. Es el terror de lo cotidiano. O sea, imagínate un terremoto y que a ti te salgan 50 cucarachas y 20 ratas por tu tubería. O sea, tras de que tienes todo el estrés de la casa, se vuelve a hacer parte de esos imaginarios terroríficos con las plagas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con eso. Y respecto a lo fantástico, el tema del cuento de una conversación con el diablo, y sobre todo el último, que me gusta mucho también. El último cuento además maneja una figura poco usada en la literatura actualmente, que es el postscriptum. Entonces me gusta mucho porque es cuando tú terminas un cuento, final no da más, y queda un capítulo posterior. Esa figura del postscriptum la aprendí de hecho de Thomas de Quincy, me pareció espectacular. Entonces también tiene unas narrativas muy interesantes, sí, muy fantásticas, sino que es que ahorita para buscar la página es complicado. En últimas, eso es el libro, ¿no? Yo creo que es un libro que bueno, ha tenido una buena recepción en la crítica general, ha tenido varios reconocimientos, ha tenido 4 lanzamientos nacionales, la colección de la que viene es una colección bien recibida, pero como toda literatura tiene su público, ¿no? Y tiene otro público, pues que de pronto se distanciará un poco de esa usanza literaria. Pero en resumen, ese es el primer libro de literatura que yo produzco. Les decía pues que además parte de esa identidad en la escritura tiene que ver con que mi escritura es más académica que literaria, por eso no es tan coloquial. Pero bueno, yo creo que eso es un eterno aprendizaje. Se llegará el día donde se puedan hacer escrituras diferentes, quizá un poco más narrativas. Quizás vuelvan temas asombrosos o terroríficos. Sí, eso sí, en literatura es lo que me encanta. Ahorita trabajo mucho la ficcionalidad de Borges. Me parece encantadora esa ficción filosófica, ¿no? El problema, por ejemplo, ahora de la ausencia del tiempo y del lenguaje. Es muy loco poder aventurarse a esos universos que, por ejemplo, Borges nos ofrece, entre muchos otros. Pero digamos que es de escritura que conjugué ese umbral que lo trabajaban hace poco unos autores muy interesantes colombianos del Quindío, que trabajan cuál es el umbral de la literatura y la filosofía, hasta donde un punto textual, por ejemplo un Rilke puede ser filosófico y un Nietzsche puede ser literario. Ese umbral de llevar ese límite que también lo plantea mucho Borges, creo que es algo que me apasiona mucho en la literatura. ¿Dónde encontramos el libro, Pablo Eduardo? Bueno, está en las librerías de Unediciones. Aquí en Bogotá hay varias sedes, si no estoy mal, hay como 2-3 sedes de la librería, y bueno, uno también es distribuidor directo, ¿no? En redes sociales
Rodríguez, Pablo Eduardo Rodríguez también. No me quedan muchas copias, de hecho, pero también se consigue de forma directa o si no directamente en las librerías. En Google se bloquea Sombras Ominosas, Univisiones, y también aparece la compra por internet. No, pues agradecerte mucho, Amelia. Qué buen espacio. Creo que este tema, este ejercicio de discutir sobre literatura con los autores es un ejercicio muy importante para la radio, para la academia, para la Universidad Nacional, para los oyentes más allá de la universidad, porque también es una forma de estimularlos, invitarlos a leer, ¿no? Es acercar un poco más del autor, que es un tema muy importante que no solo tiene que hacerse desde la perspectiva académica, ¿no? Digamos que esa es la gran y bonita labor del periodismo, de poder acercar a los autores a las personas que estén interesadas en adquirir su obra y también de presentar muchos autores nuevos. Entonces, pues agradecerte mucho, agradecerle a la Universidad Nacional, a su casa radial y pues esperar estar pronto de nuevo por esos lares. Estante del libro. Escuchan Radio UNAL 98.5 FM Bogotá.